yo me voy a jubilar dentro de tantos años, no los voy a decir, pero de tantos años. Y para mí, por ahí, ahora es re lejos, ¿vale? Pero el fenómeno va a pasar. Y estas decisiones, y entonces estamos hablando de un sistema que otorga beneficios o está caracterizado por el largo plazo. Entonces, las definiciones que se tomen en el corto plazo afectan las reglas del juego. Si este fenómeno ocurre, y ya sabemos que va a ocurrir y que va a ser gradual, lo que nos está indicando es, tenemos tiempo para pensar decisiones ahora. Digo, por ejemplo, en Italia y en Francia se armaron semejantes líos cuando quisieron incrementar la edad de retiro. En algún caso en particular, de hecho, no se pudo lograr. Entonces, tenemos tiempo para pensar o planificar políticas de largo plazo, y particularmente en un contexto donde, en general, la política no mira a largo plazo, mira el corto plazo, porque los intereses están cruzados. Digo, no está mal, es así, y con eso convivimos. Entonces, en términos generales, la moratoria implicó un cambio para la Argentina en términos de el concepto de la seguridad social. Pasó de un sistema súper bismarckiano a un sistema más beverilliano. ¿Qué quiere decir? Es un sistema mixto, contributivo y no contributivo, y funciona. Claramente es una solución de corto plazo, como decía recién. ¿Por qué? Porque no es un beneficio que se otorga a todas aquellas personas que no logran acumular los 30 años de cotización, sino que es para grupos de personas que no logran acumular los 30 años de cotización hasta un determinado año, en este caso 2003. Entonces, por tanto, la cobertura claramente podría volver a caer, pero eso depende del desempeño del mercado de trabajo, y ese es otro sector donde tenemos que trabajar, pero no es el espacio para discutirlo en profundidad ahora, porque no me queda tiempo. Lo que sí me queda claro es que necesitamos pensar, no reformas ni soluciones, porque no sé si tenemos un problema, pero sí mecanismos de corrección o mecanismos, o una estrategia, ahí vale, una estrategia conjunta, no solamente de la seguridad social, sino del mercado laboral y del sistema económico en general, pensando en el largo plazo, teniendo en cuenta que la Argentina se va a volver en un país viejo. Y claramente teniendo en cuenta el potencial impacto económico que eso puede tener, sobre todo en la caída del producto, porque al final de la película no importa cómo se administre el sistema, quién lo administre, ni cómo. Si es capitalización, si es reparto, contributivo o no contributivo. La pregunta al final de la película es ¿cuánto está dispuesta la sociedad a destinar de su PBI a financiar el consumo de los adultos mayores? Muchas gracias. Ampliamente hemos escuchado la situación y cómo han resuelto en un país que cuando en los 90 fueron reformados los sistemas de reparto, curiosamente de acuerdo con la tipología internacional de Carmelo Mesa Lago, nos señaló que eran los que optaron por el sistema sustitutivo, que en este caso fue Chile y en el cual se encuentra México, y que ya se ha abordado en la semana mucho sobre Chile. Otros que se fueron por el sistema mixto, que en este caso es Argentina, y que también este día se ha abordado ampliamente. Y dentro vamos a tener la oportunidad también de escuchar, no necesariamente en estos cambios, como también se le conoce, Chile ya en el 2008 hizo la reforma, mientras que a Argentina se le conoce como la estatización, ¿no? Regresaron. Y tenemos otro país que también hizo, eliminó el sistema, que fue Bolivia, que no lo tenemos representado, pero vamos a escuchar los cambios que se han hecho en otros modelos, en este caso en el uruguayo, que también correspondía a la tipología internacional, con un cambio mixto. Vamos a escuchar a Ariel Ferrari Ibarra. Él es integrante del Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social en Uruguay. Es obrero metalúrgico, ha sido miembro del Consejo de Salarios del Sector, delegado plenario intersindical de trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores y de la UOC en distintas instituciones, eventos y comisiones a nivel nacional e internacional sobre temas de salarios, industria. Fue integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, cofundador e integrante de la Comisión Intersocial sobre Discapacidad, Inserción Laboral y Seguridad Social. Lo que el banco no es un banco,
lo explicarás tú, si básicamente es la institución que tiene a cargo la seguridad social en Uruguay. Adelante, Gabriel. Buenos días para todas y todos. Permítanme iniciar agradeciendo a los organizadores y en particular al señor senador Mayán, que tan gentilmente nos hizo llegar la invitación. No es formal las felicitaciones por la actividad. Primero porque creo que intercambiar experiencias, ver distintas visiones de distintos actores políticos, sociales, es imprescindible para analizar un tema tan sentido como este. Y segunda cosa, realizarlo cuando, bueno, de alguna forma conmemoramos y hemos desde que la reunión en Guatemala, convocada por la CIS, distintas instituciones de seguridad social, reivindican que la última semana de abril sea la Semana de la Seguridad Social, en recordación que en un abril, por allá por el 52, un convenio de normas mínimas en seguridad social, el 102, fue puesto en práctica porque para nosotros, trabajadores latinoamericanos, promovimos y seguimos promoviendo en ámbitos internacionales la absoluta vigencia del convenio 102 de normas mínimas. Logramos que 2009, 2010 y 2011, Brasil, Uruguay y después Argentina, en ese proceso anda Honduras, lamentablemente el golpe de Estado, la caída de Zelaya en Honduras dificultó esa aprobación, pero nuestros países en el Mercosur aprobaron el 102 más allá de que las condiciones para ratificar ese convenio las superaban ampliamente. Y yo digo y hago esta introducción porque si bien el tema es hablar específicamente de pensiones, de la evaluación del sistema de pensiones, yo hago mías las palabras que decía el vicepresidente, no hay que verlo aislado, no hay que verlo, vamos a ver qué pasa con las pensiones. Y reivindicando el 102, y ayer de tarde en una de las mesas se hablaba de la necesidad de un sistema más integral, no solo tratar de unificar las instituciones, tener centralidad, sino también el conjunto de prestaciones. Entonces yo voy a trasladar la experiencia de Uruguay de 10 años de gobierno de izquierda. Nosotros, trabajadores en nuestras organizaciones sindicales, somos independientes de los partidos políticos, pero no somos indiferentes a los partidos políticos y a quienes gobiernan. Por lo tanto, sabiendo que vamos en un proceso y por suerte empezó el tercer gobierno de izquierda el 1 de marzo pasado, acá quiero presentarle en la primera gráfica. Es un montón de números, pero yo lo que pretendo ver en cada columna, mostrarles a ustedes es cómo creció el Producto Bruto Interno desde el 2005, la base en el 2004 estaba en 100 y en el 2014 el 178. Muchas veces nos decían, y nos siguen diciendo por algunos de los países de nuestra región, primero hay que hacer crecer la torta para después repartirla, ¿no? No se puede, cuando hay crecimiento, repartirla. Acá está demostrado, en la medida que fue habiendo crecimiento, también hubo crecimiento del salario. Y todavía es insuficiente, pero el salario en el sector privado y en el sector público subió alrededor del 50%. El aumento general fue del 51,4%. Aumentó la capacidad de compra de los trabajadores. Y hay quien dice, sí, pero si aumentan mucho los salarios, genera inflación. Y eso no es cierto. En nuestro país queda demostrado que han aumentado los salarios y los índices proyectados de inflación en menos del 10% se sostuvieron durante los 10 años. Y hubo aumento del salario, crecimiento de la economía y aumento del empleo. Hace 10 años el empleo, o mejor dicho, la desocupación rondaba el 14%, hoy tenemos casi un desempleo estructural de menos de un 7%, cuando tenemos una parte importante y una preocupación en torno a que, bueno, hay gente que no tiene la calificación para el empleo que hoy se requiere. Y por eso,
En este nuevo periodo de gobierno, el ministro de Trabajo, el presidente de la comisión, el senador Mayan lo conoce, porque fue presidente del BPS hasta marzo, nuestro amigo Ernesto Murro, cuando asume, plantea que es necesario generar la cultura de trabajo. Ser mejores trabajadores, ser mejores empresarios, calificarnos más, respetar más los derechos. Y bueno, en esta gráfica, la próxima, esta muestra el Producto Bruto, la próxima, esta muestra cómo crece el salario real en general y también en particular en público y privado. En la próxima es cómo muestra la caída de la desocupación. Como resultado, en la próxima tenemos que en Uruguay el 97% de los mayores de 65 años tienen una pasividad, es decir, tienen una prestación. Hoy creo que además en este proceso que estamos priorizamos cosas, tratar de incluir los que estaban excluidos, tratar de darles más a los que menos tienen. Ese fue parte de un proceso que hay que profundizarlo, que hay que darle continuidad, pero que hoy ya estamos viendo que hay algunos resultados. Estamos con el 97% de los ciudadanos con cobertura de salud y el 65% de los menores tienen asignaciones familiares. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas reformas que permiten ir empezando a tener estos resultados? En el 2005, una reforma laboral donde a partir de ahí hay negociación colectiva para el 100% de los trabajadores de los distintos sectores, públicos y privados. En el Uruguay negocian salarios las trabajadoras del hogar y negocian salarios los trabajadores rurales. Nunca antes se había hecho, aunque hay negociación salarial y leyes de negociación salarial desde 1944. Y además una ley de fueros sindicales, de libertad sindical que permite la organización. No quiere decir que no haya despido, no quiere decir que no haya represión sindical, pero hoy tenemos instrumentos que permiten a los trabajadores organizarse y respetar esas normas. También es parte de la lucha que se tiene. Por otro lado, un plan de emergencia social, que fue un plan a término, había gente que había perdido hasta la autoestima. Las décadas del 90 del neoliberalismo llevaron que hubiera gente tan excluida que pensaba que nadie se iba a ocupar de ellos. Entonces, recuperar valores, tratar de darle asistencia, pero a término, para a partir del 2008 haya una integración al sistema de protección social con distintas políticas. No es ajeno a la seguridad social de dónde salen los recursos, la fuente de financiamiento. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema de financiamiento tripartito, 15% ponen los trabajadores, porque para tener un buen sistema de seguridad social hay que poner, cuesta, no es gratis. 15% ponen los trabajadores de su salario, 7,5% ponen las empresas. Habían empresas que aportaban 0 antes de esta reforma. Para nosotros hubiésemos creído que tienen otras condiciones. Y 7 puntos del IVA son recursos genuinos de la seguridad social. Y bueno, además los trabajadores y los jubilados éramos los únicos que teníamos un impuesto a la renta, que era regresivo porque era porcentual independientemente de lo que ganaras. Ahora tenemos un impuesto a la renta de las personas físicas que es progresivo, hasta un determinado nivel no se paga y por franja va creciendo y en la medida que cambia la franja cambias el porcentaje de lo que aporta. Cuanto más ganás, más pagás. Es decir, porque en definitiva es una forma de redistribuir también. Y junto con eso, porque es parte de la protección social, un sistema integrado de salud. La reforma tributaria, la reforma de la salud, la reforma de la seguridad social son reformas que no se hacen en un acto solo. Estamos en un proceso. No se culminó ni la reforma tributaria, ahora está en discusión y la central sindical el miércoles y mañana en el acto del 1 de mayo, y aprovecho para saludar a todos los trabajadores mexicanos y de América por su día, el día de mañana, va a estar en el discurso de que el proyecto de ley
que mejora porque rebaja las contribuciones del impuesto a la renta de las personas físicas que hacen los trabajadores, esa mejora sea más profunda. Y esa es parte de la lucha, del debate y del rol que tiene cada uno de nosotros. Entonces, para ir avanzando, el plan de equidad era a los sectores más marginados, se creó una asignación familiar ya no relacionado como era hasta el 1 de enero del 2008, si el padre era trabajador o la madre era trabajadora, formal tenían derecho, pero si perdían el trabajo, sus hijos perdían la asignación. Ahora está relacionado a la vulnerabilidad socioeconómica del núcleo familiar donde viven esos menores. Bueno, una asistencia a la vejez a partir de los 65 años, la pensión a la vejez en mi país es a partir de los 70, pero en los que estaban en situación de indigencia se adelantó 5 años, igualdad de oportunidades y derechos, también con otros programas, y se instala el Diálogo Nacional de Seguridad Social. Eso que la doctora María nos presentaba, nosotros tuvimos la responsabilidad junto con nuestros compañeros de integrar la delegación de los trabajadores en un diálogo muy rico, donde, bueno, empresarios con sus cámaras, los partidos políticos, las instituciones de gobiernos y las instituciones de seguridad social y las administradoras de fondos, todos discutíamos temas, una agenda que el gobierno había puesto. Lo hizo en el gobierno a partir del 2008, de Tabaré Vázquez, hoy nuevamente presidente, y también lo hizo en el gobierno de Mujica en 2011. Juntos con estas reformas, y en marcos de diálogos también se está en proceso de la reforma del Estado, ¿tá? Tratando de que los funcionarios públicos concebirse más que como funcionarios públicos como servidores públicos, que la gente es la que nos paga el sueldo y por eso a ella le debemos todos nuestros servicios. Bueno, hay evaluación de desempeño, calificación permanente, nuevos cambios que se vienen procesando y que también, como las grandes reformas, no se hacen en un acto solo. Refundación del relacionamiento con los organismos internacionales. Hoy ya no impone el Banco Mundial, el Fondo Monetario, sus reglas o para dar préstamos sus condiciones. Y como les decía, junto con las prioridades, el diálogo. En la próxima hay una serie de ámbitos de diálogo de seguridad social. Los ámbitos de diálogo de seguridad social tienen que ser a término. Hay un tiempo para discutir, para acordar, pero también tiene que haber tiempo para resolver. No es solo dialogar y no concretar en nada. Pero los actores tienen que ser representativos, debe haber confianza, más allá que no haya acuerdo, que cuando alguien me dice algo, no es que yo desconfíe, sí, me dice eso, pero lo que piensa es otra cosa. Si no, es imposible que haya diálogo. Y bueno, y hay que tener para nosotros trabajadores un solo discurso. Es lo mismo que si yo hablo en una asamblea de trabajadores que si me toca hablar en una discusión con los empresarios. La opinión, el pensamiento debe ser el mismo. Entonces, pasando al diálogo de seguridad social, y yo le pediría que, a ver si seguimos para adelante, pasamos ese, por favor, en la próxima. Bueno, ya llegó al segundo gobierno, porque hay algunas que más adelante están en las leyes. Se modificaron en el segundo gobierno, en que empezó en el 2010 y se instaló en el 2011, distintos topes máximos y mínimos que tenían las prestaciones de seguridad social, no solo lo que tiene que ver con pensiones, sino con seguro de desempleo, con subsidios por enfermedad, con injusticias. Se crea y también ayuda a la formalidad y también ayuda a transferir el conocimiento, ese que se hace por experiencia práctica y que a veces se puede encontrar en la universidad, el que uno se pueda parcialmente jubilar y trabajar y a la vez tiene la obligación la empresa de contratar a un joven para que ese veterano con experiencia en el trabajo le transfiera la experiencia a ese joven. Se crea la licencia, o mejor dicho, se amplía 14 semanas la licencia por maternidad y ahora el padre también tiene derecho a la licencia
como una prestación de seguridad social, y después de los 6 meses la posibilidad de uno de los dos padres, si son los dos por supuesto trabajadores, trabajar medio horario y por el otro medio horario como una prestación de seguridad social también tener ese beneficio. Y bueno, y la ley 19.162, que al final vamos a hablar, que permite por primera vez la desafiliación del sistema mixto y volver solo al sistema de reparto en determinadas condiciones. En la próxima, bueno, la flexibilidad para el acceso a las jubilaciones. Con la reforma en el 96 había que además de tener 60 años de edad, tener 35 años de trabajo. Y en un país con un 18-20% de desocupación, con una informalidad que llegaba al 53%, tenemos la posibilidad de hacer estas cosas, porque en estos 10 años aumentó la cantidad de puestos cotizantes a la seguridad social en nuestro país un 63%. Es decir, nunca habíamos superado el 1 millón de puestos cotizantes, hoy estamos en 1,5 millones de puestos cotizantes en un país de 3 millones de personas. Pero bueno, entonces, un estudio que había hecho la representación de los trabajadores nos mostraba que solo un 35% a los 65 años podrían tener 35 de trabajo, porque si no tenías 35 de trabajo, recién a los 70 con 15 te podías jubilar en Uruguay. Se flexibilizó el derecho jubilatorio rebajando 5 años, exigiendo 30 de trabajo, y si a partir de los 60 no juntás 30 años de trabajo, a los 65 con 25 o a los 66 con 23, y así, un año más viejo, 2 años menos, hasta llegar a 70 y 15. Y además a la mujer, por cada hijo nacido vivo se le reconoce un año de trabajo. Estas dos cosas combinadas hizo que a partir del 2010, primero, a partir del 2009 se jubilaran el doble de lo que hasta ahí se venían jubilando. De 15.000 jubilaciones pasamos a 30.000, y en el 2010, por primera vez en el Uruguay, se jubilaron más mujeres que hombres. Porque muchas veces las mujeres trabajaban 20 y pico de años, se casaban o tenían hijos y dejaban de trabajar y se jubilaban con eso que habían cotizado recién a los 70. Ahora, o suman además los hijos, son más años de trabajo y llegan a 30, o a los 65 generan un derecho que antes no tenían. Entonces, yo quiero seguir en la próxima, porque no solo para los dependientes, el sistema tiene que pensar también en los que trabajan por cuenta propia, en las empresas que son parte del sistema porque contribuyen y tienen responsabilidad. Y hubo una ley de inclusión que permitió no perdonar deudas, sino regularizar las deudas, flexibilizando también, dando financiamiento y hasta en determinadas condiciones poder generar el derecho jubilatorio y de la propia jubilación descontarle un porcentaje para saldar la deuda que como empresa tenía. Entonces creo que eso fue un éxito muy grande porque tenemos más de 370.000 trabajadores. Piensen ustedes, en un sistema de capitalización individual, si el patrón no volcó los aportes a la seguridad social, el Instituto de Seguridad Social lo va a perseguir para cobrarle, porque es quien cumple toda la actividad de recaudación y distribución en el Uruguay. Pero al que vamos a terminar sancionando es al trabajador, porque en su cuenta individual no va a tener plata, porque el patrón se quedó con una apropiación indebida, y bueno, entonces las consecuencias y las más graves son para el dependiente, no para el que se quedó con la plata. Entonces, ahí hay 370.000 que recuperaron derechos, 90.000 convenios de cerca de 50.000 empresas, porque también la década de los 90 neoliberales nos perjudicó a los trabajadores dependientes, pero también muchas pequeñas y medianas empresas sufrieron la crisis. Y bueno, la mejora de las pasividades en general y en particular las de menores ingresos. En el Uruguay, por una acción de las organizaciones de jubilados que apoyó la Central Única del PIT-CNT, se promovió en 1989 una reforma de la Constitución de la República y a partir de ahí
La jubilación aumenta lo que haya crecido el salario desde la vez anterior que creció hasta ese momento que hay que ajustar. Y se ajusta cada vez que se le ajusta a la administración central. 10 años de crecimiento de salario, 10 años de crecimiento de las jubilaciones. Pero veníamos de 14 años, prácticamente desde que la reforma constitucional se hizo, que los gobiernos anteriores no violaron la Constitución de la República, pero no convocaron la negociación colectiva, no convocaron los consejos de salario, no aumentaban los salarios o caían los salarios y caían las jubilaciones. Por lo tanto, estamos revirtiendo en una década una situación y habrá que seguir trabajando porque todavía son insuficientes. A tal punto que la propia ley que reformó en 1995 dijo que el monto de la jubilación a valores de hoy tendría que ser 4.000 pesos. Desde el 2007 hay aumento extraordinario para 150.000 jubilados de menores ingresos. Y hoy lleva a que en el Uruguay no haya nadie, aunque la ley dice que la jubilación debe ser 4.000 pesos, no hay nadie en el Uruguay que gane menos de 7.800 pesos, que es la jubilación mínima para aquel que tiene una sola jubilación. Está claro que 7.800 es insuficiente, pero no es lo mismo 4.000 que 7.800. Pero bueno, por eso digo, es un proceso, habrá que darle continuidad, hay que sostener esos aumentos diferenciales. Sigo, por favor, en la que viene. El primero es un tema de un sector de la construcción que es muy importante, pero que había allí muchas irregularidades en la forma de ajustar sus jubilaciones. La ley 18.065, a un sector absolutamente postergado, no respetado como trabajadores, y lo relaciono mucho con un tema de género también. En el servicio doméstico, trabajadoras del hogar, bueno, esa ley de alguna forma regula la jornada de trabajo, los días de descanso, la trabajadora con retiro, la trabajadora que vive con sus patrones, todos sus derechos. Hay una ley, porque también los sistemas en generales hay que analizarlos, pero después hay que focalizar políticas porque hay colectivos, hay sectores que si no hacemos leyes específicas va a ser muy difícil que lo podamos incluir en la seguridad social. En el 2008 hay una ley para que los artistas puedan integrarse a la seguridad social. Un actor de teatro, un cantante, capaz que pone 3 meses en una obra o piensa poner 3 meses una obra a rodar. Previamente capaz que tuvo 2 o 3 meses de ensayo. Cuando puso la obra fracasó y la obra estuvo 1 mes y medio. ¿Cuánto podrá cotizar? ¿Cómo le tomamos el tiempo de cotización? ¿Qué densidad podrá tener? Entonces, si no hay una ley bueno, hay registro de artistas, no cualquiera puede actuar, tiene que estar en un registro, hay una cotización por ficto, si tiene una determinada periodo de tiempo se le toma completo como si fuera un año de trabajo, y así también en lo que tiene que ver con la creación del monotributo para los que están en la venta callejera o en espacios físicos reducidos, con actividades por cuenta propia o progresivamente haciendo ingresar al sistema a todo lo que es el deporte. No solo el fútbol, que uno piensa, lo del fútbol sí que gana plata, ganan en dólares algunos, otros no tanto. También el básquetbol es profesional, el ciclismo profesional y bueno, progresivamente han entrado también con normas específicas o ampliando decretos a la seguridad social. Y por primera vez se repara y de alguna forma como indemnización a los perseguidos en la dictadura de la actividad privada. Los perseguidos de la dictadura en la actividad pública se habían reparado con la restitución, algunos de ellos, o con jubilaciones especiales, pero de la actividad privada no. Se crea una pensión especial reparatoria a todos aquellos que por lo menos estuvieron 1 año en prisión y bueno, hay más de 3.000 pensiones en curso y otras 5.000 de exiliados, gente que, bueno, que siempre tenemos que reconocer lo que hizo México como otros países en recibir a perseguidos de nuestro país y ser solidarios dándole cobijo durante aquella década
oscura de los años 70. Algunas medidas en salud, como le decía, el sistema, y un convenio para nosotros muy importante entre el gobierno de Uruguay y de Cuba, permite ya recuperar la visión a más de 54.000 personas que tenían cataratas, sobre todo mayores de 75 años, más de 10 años, algunas de ellas que no veían, pero hay que tener en mi país $1.500 para operarse de un solo ojo. Ahora se hace gratis. La lentilla, porque el Instituto de Seguridad Social participa en eso, financiando parte de eso, valen $10. Y el oftalmólogo cobraba $1.500. Y es una operación ambulante, no hay que dejarlo internado ni nada. Y bueno, y desde el 2010, además, los trabajadores de bajos ingresos tienen derecho a otras intervenciones. En la que viene, la Argentina lo ha hecho en secundaria y ayer el senador Mayanda hablaba del tema de generar cultura. Por eso, por iniciativa del Instituto de Seguridad Social, en acuerdo con la Administración de la Enseñanza, en el Uruguay a partir de cuarto año de escuela, hay una materia más que se llama Derechos y Obligaciones en Seguridad Social. Porque no solo tenemos que pensar en los derechos, tenemos que pensar también que para tener derechos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, cada niño tiene, que es el plan Ceibal, la Ceibalita le llamamos, que se le da en la escuela, donde están los programas interactivos, de que, bueno, muchos de ellos van a la casa a preguntarle al abuelo si cobra pensión, al padre si aporta a la seguridad social. Esos niños que estudian mañana serán trabajadores, serán empresarios y tienen que saber de sus derechos, de sus obligaciones, y también esto se hace a nivel secundario. Es un proceso muy interesante que creo que nos puede ayudar y bueno, y parecería que no tuviera que ver con la seguridad social, pero de hace pocos años, es producto también de este proceso que lleva 10 años, todo ciudadano que nace en nuestro país nace y tiene la identificación, tiene su documento de identidad. En un país que quiera desarrollar políticas de cara a la gente, si no sabe quién es, si no sabe cuántos somos, sin duda es difícil poder hacerlo. Entonces, por eso es importante. Y el Instituto de la Seguridad Social, que tiene también un área importante de salud, ha colaborado para integrarse de alguna forma en el Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinando con otros organismos lo que tiene que ver con las pesquisas neonatales. Con una gota de sangre del recién nacido podemos detectar cerca de 20 posibles enfermedades, malformaciones que atendidas de inmediato mejoran la calidad de vida o en algunos casos las revierten esas discapacidades, igual que lo que tiene que ver con la hipoacústica. Muchas veces decimos, bueno, camino rápido el nene, qué suerte, qué lindo que está, pero le cuesta hablar, no se largó todavía a hablar, y lo que tiene problemas de discapacidad de audición. Y bueno, desde detectada el Instituto de Seguridad Social financia, y lo hace el Fondo Nacional de Recursos, también compartido, un implante coclear que por lo menos recupera la audición y mejora la calidad de vida. Y pensemos que también, lo primero eso y lo más importante, pero también ayuda a reducir, pagar pensiones por incapacidad al instituto en el futuro, porque y lo que le mejora la calidad de vida a ese recién nacido. Bueno, yo, como se me va el tiempo, dejo de largo esta que está acá y en la perspectiva de género la que viene, para pasar a la ley 19.162. Esta es parte del acuerdo que llegamos en algún aspecto. No es la ley que hubiésemos querido nosotros, que hubiésemos querido avanzar mucho más en el sistema. Como decía hoy el vicepresidente de la República Argentina, un derecho humano no puede estar administrado en manos privadas. Las empresas privadas, el objetivo cuando yo pongo una empresa es generar lucro, ganar plata. Y yo no puedo ganar plata con un derecho humano. Entonces, es muy difícil poder pensar que en manos privadas puede estar la seguridad social. Pero bueno, en el Uruguay estamos en un proceso.
las consecuencias cuando haya recién una generación que toda va a estar dentro del sistema mixto, será por el 19 del 20, todavía tenemos un tiempito para seguir discutiendo y no impactar una generación, porque la edad de retiro es a los 60, pero promedialmente los uruguayos nos jubilamos a los 65 años. Nos quedamos porque todavía es insuficiente la jubilación y como cada año de retiro que postergo y cotizo un año más, aumenta porcentualmente mi jubilación. Y bueno, por eso cuando en el Uruguay se habla de discutir, porque también el tema demográfico es un tema que está sobre la mesa, nosotros decimos no tenemos problema de discutirlo, siempre y cuando no diga no me puedo jubilar más a los 60, me voy a jubilar a los 65 pero con el monto que tenía a los 60, porque eso es rebajar los beneficios, y no discutirlo encerrado en la edad de retiro. Vamos a discutir cómo son las fuentes de financiamiento. ¿Por qué la educación privada en el Uruguay no paga aporte patronal? Hay una vieja norma en la Constitución, pero que era de otra época, pero bueno, pero son temas a discutir. Y en lo que tiene que ver con esta ley, con limitantes, reconoce que hay gente que es perjudicada y por lo tanto hay que darle la oportunidad de revertir aquella afiliación que hizo, que optó, que por una parte de sus salarios contribuye al sistema de ahorro individual, deje de contribuir, porque no estaba obligado, porque en el Uruguay está obligado a partir de un determinado nivel, que si la ley no dijera nada más que eso, por el nivel que pusieron y por la calidad de los salarios, no habría más de un 15 o un 20% de personas que tendrían obligación de cotizar. Ahora pusieron un artículo, por el que dice ahí el artículo 8, que dice que aunque yo gane 2 pesos, la mitad puedo aportarlo al régimen de capitalización y por el otro me da el de reparto. Entonces, quien no tiene altos salarios, quien no tiene una densidad de un 100%, es decir, que aquel que no cotiza los 12 meses del año, todos los meses, es imposible que capitalice. Entonces, le da esa oportunidad, crea además un subfondo, que en la próxima yo quiero hacer 2 o 3 comentarios finales, porque creo que es, y con algunas cosas que hemos escuchado, por favor la próxima, la jubilación en el sistema de ahorro individual depende del capital que yo junté, el capital acumulado, cuánto acumulé, y junto con la rentabilidad que se tenga eso, una tasa de interés técnico que la ley dice, en el Uruguay las AFORES, allá se llaman AFAP, administran, pero quien me va a pagar la jubilación es una aseguradora. Allá en el Uruguay, ustedes la tienen acá, Sura, para poner un ejemplo, Sura es una administradora de fondos de ahorro previsional y además es una aseguradora. La tasa de interés técnico que me tiene que asegurar esa empresa que me va a pagar la jubilación es porque yo le doy mi capital acumulado hoy, ella lo puede invertir, puede trabajar con él y me va a ir devolviéndolo mes a mes hasta morirme. Bueno, en el Uruguay, como las jubilaciones crecieron mucho en relación a lo que hay del mercado de inversiones, por lo que creció el salario, si además le pongo la tasa de interés técnico, no consigo invertir ese capital para asegurarle la pensión. Entonces, ¿qué pasó? Desde que asumió la izquierda y convocó la negociación colectiva,